Buen día, amadas hermanas. Continuamos disfrutando Alimento Diario de la serie Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Tomo Una linda historia de amor, escrito por nuestro hermano Pedro Dom. Hoy día miércoles de la tercera semana, la lectura bíblica se encuentra en Éxodo, capítulo 2, capítulo 3, versículos del 1 al 11, capítulo 6, versículos 2 y 3, en Números, capítulo 12, versículo 2, y capítulos del 6 al 8, Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10 y Filipenses capítulo 1, del versículo 14 al 26. Nuestro versículo para leer con oración está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén, aleluya, lo que has oído. Amén, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Oh Señor Jesús, háganos ser estas mujeres fieles. Señor Jesús, fieles e idóneas para poder enseñar también a otras. Señor Jesús, usted quiere alcanzar a muchas personas. Háganos, Señor, estas personas fieles e idóneas para que seamos canales de bendición, llevando la palabra a otras personas. Oh Señor Jesús, gracias por la palabra que usted nos ha hablado. Señor Jesús, que pueda darnos este encargo, esta comisión. Oh Señor Jesús, para llevar la palabra a muchas otras personas. Señor Jesús. Los ejemplos de Moisés, Jeremías y Pablo. La historia de Moisés es un buen ejemplo sobre la elección de Dios. El Señor mismo lo escogió, pero había otros que deseaban asumir el liderazgo del pueblo de Dios, entre ellos María y Aarón, sus hermanos. Moisés era considerado el hombre más manso de la tierra, y ciertamente no partió de él la decisión de ser el líder, pues eso le corresponde a Dios. Por esa razón, el Señor mismo asumió la defensa de Moisés cuando cuestionaron su liderazgo. Moisés era un hebreo que fue adoptado por la hija de Faraón, por eso recibió la mejor educación de aquella época. A pesar de toda la cultura adquirida, a los 40 años de edad, Moisés mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Cuando el hecho llegó al conocimiento de Faraón, Moisés huyó al desierto de Madián. En ese nuevo ambiente, él pasó 40 años oyendo solo los balidos de los rebaños, y todo su aprendizaje se volvió inútil. Justamente en esa condición de incapacidad, Dios lo llamó. A la edad de 80 años, Moisés se encontró con una zarza que ardía en fuego. Probablemente a los 40 años, creía que el fuego necesitaba de la zarza como combustible. Pero ahora, lejos de la educación egipcia y en la madurez de los 80 años, Moisés percibió que la zarza solo era un soporte para el fuego, un canal como nosotros lo somos hoy, para que el río de la gracia fluya. Aleluya, que seamos estos canales, para que el río de la gracia fluya. Amén. En este pasaje también encontramos la orden de Dios para que Moisés regresara a Egipto y rescatara al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero esta fue su reacción. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Generalmente el vaso escogido es alguien que no se considera capaz. Por temor a que el pueblo cuestionara si Dios lo había enviado, Moisés quiso saber cuál era el nombre del Señor. Él le respondió: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. A Moisés Dios le reveló su nombre, Iu, o Yahweh. Y a Abraham, Isaac y Jacob se reveló como el Shaddai. Esa fue la primera vez que Dios reveló su nombre al hombre. Incluso ante la evidente elección divina, Moisés aún se sentía incapaz. ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. A pesar de la elocuencia de Aarón, Dios escogió a Moisés. Nuevamente confirmamos aquí que siempre la elección es de Dios. Una experiencia semejante ocurrió con Jeremías, que fue consagrado por Dios para ser profeta a las naciones, pero dijo: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño.
Entonces Dios dijo que pondría sus palabras en boca de Jeremías y que él no necesitaba preocuparse. Un profeta no habla sus propias palabras, sino que debe transmitir lo que el Señor le pone en la boca. En su libertad natural, el hombre hace sus elecciones. En el plano celestial, las elecciones están en las manos de Dios. A nosotros nos compete oír su hablar. Por tanto, no podemos exaltar al hombre, teniendo preferencia por uno u otro predicador. Dios es el que hace su obra. Aleluya, Dios es el que hace su obra. En la epístola a los Filipenses, Pablo afirma que muchos se sentían estimulados a hablar la palabra de Dios, ante el ejemplo de Pablo, que perseveraba a pesar de los sufrimientos y persecuciones. Pero había algunos que predicaban a Cristo por envidia y contienda. Era como si dijeran que no estaban de acuerdo con el hablar de Pablo, pues tenían otra interpretación. Sin embargo, quien habla por Dios no expresa su propia interpretación, porque solo puede decir lo que Dios quiere. Hablar de manera diferente solo produce discusiones y perjudica la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo rogaba por la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Aquí vemos la importancia de orar a favor de quien habla por Dios. Seguidamente, Pablo confiesa que partir con el Señor sería muchísimo mejor, pero reconocía que debía permanecer por causa de la iglesia. Queda claro que Pablo no tenía la ambición de hablar por Dios o de ocupar la posición que muchos ambicionaban. Realmente su objetivo no era la gloria de los hombres, sino que deseaba ser fiel al Señor y desempeñar bien su papel. Igualmente nosotros debemos desempeñar con fidelidad la función que el Señor nos entregó. En lo tocante al hablar de Dios, la boca del cuerpo es colectiva. Comienza en Pablo, quien recibe la revelación y habla inspirado por el Espíritu Santo. Luego, hombres fieles e idóneos transmiten su hablar. En el cuerpo de Cristo tenemos diferentes miembros. Unos son boca, otros nariz, manos, pies, etc. Cada uno cumple su función. Nadie está aquí por decisión propia. Fue Dios quien nos escogió. Por tanto, necesitamos honrar a cada hermano en la función en la que se encuentra, porque la elección es de Dios. La elección es de Dios. Pregunta: ¿qué tienen en común Moisés, Jeremías y Pablo?